Hoy iniciamos un nuevo tema de la Escuela de Sabios que se llama acompañamiento familiar en el proceso de rehabilitación. Entonces, en este tema, pues vamos a estar desarrollando qué importancia tiene la familia y que normalmente acá en la fundación, en esos momentos en los que se presenta la familia, que son las visitas, por lo menos nosotros tratamos de recalcar la importancia de que no solamente sea una visita, sino de que también se haga algo de terapia familiar. O sea, de que también se detenga la persona que va hacia la visita, de que se detenga a considerar la importancia que tiene ese acompañamiento que está haciendo. Ese acompañamiento no se resume en una visita nomás, sino que también se puede definir en cómo la familia trabaja también un proceso. Y digamos que en ese proceso en el que la familia se incluye, también es un proceso de rehabilitar cosas. La familia, la familia no tiene, digamos, las mismas dificultades que tiene la persona que está en la fundación. Pero pues también hay que mirar que las personas que están en la fundación, pues la única área por trabajar no es la del consumo de sustancias, sino que también se representa en cosas que vivió en su casa, que se encontraron, digamos, con el área familiar y que de pronto la familia tampoco era consciente de eso. A veces a veces lo que uno recibe de la familia es lo que la misma familia ha recibido en su proceso, en sus, en sus etapas de compartir en familia. A veces en la familia se transmiten ciertas cosas y no solamente es un consumo, porque las personas las personas que están en la fundación, si uno les pregunta si en la casa les dijeron, si en la casa eran personas que nunca habían probado, yo no creo que, que si uno pregunta, no creo que la mayoría digan que es que en la casa les sucedió que les dijeron que consumiera marihuana o que consumiera cierto tipo de sustancias. Pero sí se han transmitido cosas que lo sacan a uno del sistema dentro de la familia y que se le fueron convirtiendo en otras cosas o sea, donde fue también conducido a otros lugares y que esas cosas lo que hacían era destruir a esa persona. Pero entonces ya en el proceso de rehabilitación, porque pues, estamos hablando del acompañamiento en el proceso, ese acompañamiento en el proceso representa mucho porque pues no es lo mismo cuando le dice, no es lo mismo cuando le dice el director a un residente que lo ve bien, a cuando llega la mamá, le dice, hijo, te veo bien, porque automáticamente eso pasa a convertirse en otra cosa. Bueno, si ya me veo bien, pues, ¿por qué no me da la oportunidad? Si ya me veo bien, pues, lo dice alguien que me conoce, como mi familia. Entonces, ¿a quién le creo yo? ¿A quién le puedo creer yo más? Si me lo está diciendo es mi familia que me vio desde pequeño y ellos no estuvieron conmigo en el consumo, pero ellos ahora dicen que me ven bien. Entonces, si ellos dicen que yo estoy bien,
¿yo para qué necesito proceso? Y el acompañamiento precisamente consiste es en, en el, como dice el tema, en el proceso de rehabilitación, de acompañar en el proceso, no acompañar, no acompañar, digamos, para salir del proceso o ya para relajarse, sino que lo están acompañando es a que pueda dar más en ese proceso, a que se esfuerce, a que aprenda que esas cosas fáciles no, no tienen un resultado, digamos, productivo, que así como se esforzaba para poder consumir, que así como se esforzaba para conseguir para sus cosas que lo dañaban, que se esfuerce también para realizar un proceso de rehabilitación, que la familia va a estar ahí, pero no solamente diciendo que lo apoyamos y que ya lo dejamos en la fundación y ya usted mire cómo hace, pero cuando salga, pues usted va a cambiar, pero nosotros no tenemos nada que cambiar. Y yo creo que nosotros en esa parte, como familia, pues tenemos que estar conscientes que cada día nosotros también aprendemos y que nosotros no sabemos todo sobre la adicción del familiar. Nosotros sabemos de pronto qué consumía, dónde andaba, sabemos a qué hora llegaba, porque por lo menos las mamás son esas personas que a veces dicen que no duermen hasta que no llega el hijo, o sea, que saben los horarios, pero pues no saben cómo se les disfraza la droga, no saben cómo les puede afectar la parte emocional dentro de lo que tiene por trabajar en esa adicción. Entonces el acompañamiento familiar también habla no de residente y familia, sino de residente, familia y fundación. Del residente, de la familia, pero también la norma que está viviendo la persona para salir de esa situación en la que se encuentra. Entonces, ese es mi aporte. El apóstol Matías está conectado. Buenos días, apóstol. Buenos días, Felipe. Un saludo a todas las personas que se conectan en esta hora. Bueno, seguimos aquí en la terapia y aprendiendo. Y bueno, hoy nos toca un tema que es un tema a fortalecer demasiado. O sea, terminamos el tema de las heridas y una cantidad de temas que han sido muy importantes, de verdad. Es para mí como una universidad dentro de la rehabilitación. Cada rato que estamos actualizando todos los temas que se han desempeñado aquí, se han desarrollado, pues hombre, veo muchas cosas muy valiosas y veo cosas muy significativas. Y hoy nos toca pues el acompañamiento familiar en el proceso de rehabilitación. Sale este tema y para mí es muy valioso. ¿Por qué? Porque es que ya nosotros llegamos a un punto. La fundación hace un trabajo muy importante, sea cual sea la fundación, sea cual sea la fundación. Sea cual sea la fundación, hace un trabajo muy importante con la persona, pero tenemos que entender que hay otro trabajo con la familia. Por eso también surge este lugar, surge este espacio llamado Escuela de Sabios, donde donde intentamos, así sea por un tema, por una charla, pues integrar un poco y acercar más
esas diferencias o ser un puente, más bien la fundación, entre familia y residente. ¿Por qué? Porque pues la droga es algo que golpeó la familia, es algo que se desencadenó en la familia, que se detona en otros escenarios, sí, en la calle, en los amigos, en las relaciones, que también tiene raíces de pronto de vacíos afectivos, que tiene otro tipo de patologías, pero después de tanto tiempo y en el ejercicio que nosotros estamos como fundación, podemos decir de que los procesos son más exitosos, más llevaderos, se pueden sostener cuando uno logra tener y consolidar una buena estabilidad familiar en el proceso. Cuando uno trabaja en bloque, personalmente a mí me gusta trabajar en bloque con la familia para poder uno, cuando hay ciertas circunstancias o crisis en el proceso del residente, del paciente, del interno, pues en bloque con la familia podamos cercar a esa persona que está siendo ayudada en el proceso de rehabilitación. Y no podemos desconocer, así suene reiterativo, que la enfermedad de la drogadicción es una enfermedad que impactó y que tiene que ver mucho con la familia. No es suficiente, es más, hace por ahí más de 10 años a mí me enmarcaron que la familia que no esté comprometida con el proceso de. Por favor, esperemos que el apóstol creo que tiene problemas con la conexión. Buenos días, por favor, las personas que tienen las cámaras encendidas las pueden apagar. Por favor, es solo las fundaciones con cámara encendida para tener una mejor conexión. Gracias. La señora Leonor, la señora Mari, la señora que está conectada como SAES, por favor, apagar las cámaras. Gracias. ¿Qué, mijo? ¿Eso qué, papi? Qué pena, se me va la señal. Entonces, hoy voy a dejar un aporte, no puedo acompañarlos toda la escuela, pero sí empecemos a concientizarnos de algo, cómo debe ser la dinámica, de qué manera debemos integrar esa dinámica y ese acompañamiento familiar. Yo quiero también dejar ahí que no es lo mismo una visita a un acompañamiento familiar. O sea, para mí, muchas personas deberíamos omitirle las visitas, deberíamos omitirle las visitas. Para mí debemos cambiar el concepto y debe haber es un acompañamiento familiar en el proceso, un involucramiento familiar en el proceso de rehabilitación. Miren, históricamente las familias y a veces la dinámica familiar en el proceso de rehabilitación solamente gira en torno a cómo está, cómo se siente, una llamada, dígame dónde va a estar. Y en algunos casos, unos padres solamente pagan conectan con la fundación, pagan a la fundación para que su hijo inicie un proceso de rehabilitación, ¿ya? Entonces, casi que la dinámica familiar, que la dinámica familiar gira en.
Sí, papi, uno necesita la familia. ¿Cómo así? Está aquí la señal. Entonces, bueno, creo que una señora decía ahorita, uno necesita la familia. ¿Y quién dice que no la necesita? Pero entonces, ¿bajo qué dinámica debe estar la familia? ¿Bajo qué dinámica debe involucrarse la familia? ¿Y cómo se debe involucrar la familia? Quizás son temas que hemos trabajado pues, buen tiempo atrás y algunas personas de pronto no han estado presentes. La familia es una bendición. La familia es una bendición. Si no, pregúntele a Rubén Blades en la canción de Amor y Control. Creo que todos de alguna manera y en un proceso de rehabilitación. Y los que hemos estado muchos diciembres en una fundación, sabemos eso, nos queda más que claro. Pero la familia, donde puede ser una bendición, donde puede ser una ayuda, donde puede ser un apoyo, también puede ser una amenaza para el proceso de rehabilitación. Entonces nosotros tenemos que saber acompañar el proceso y ahí sí voy a ser muy categórico y no sé si no lo compartan. Si no lo comparten, yo aquí solamente estoy dando mi opinión desde mi experiencia, desde mi conocimiento y desde mi vivencia. Será respetada la posición de las demás personas. No estoy diciendo que no se necesite, sino que hay que saber cómo se involucra la familia, porque mire, yo le voy a decir, una persona no apareció en el proceso de rehabilitación nunca, hablando de la familia, y a los 6 meses vino a dañar el proceso. ¿Cómo lo manejamos? ¿Cómo la manejamos? A los 6 meses apareció. 6 meses exacticos. Y a los 6 meses se lo llevó y ese muchacho no duró 2 meses en la calle y lo mataron. ¿Qué pasa? ¿Cómo podemos fortalecer esos procesos? Y ese ha sido uno de los pensamientos y de las intenciones. ¿Cómo fortalezco ese proceso donde todos nos integremos, donde integremos familia, residente e institución y que todos podamos trabajar para fortalecer y para afianzar ese acompañamiento familiar y que todos podamos avanzar? Tenemos que ser conscientes y quizá las personas que han pasado y que se han equivocado y que han tomado malas decisiones, yo sé que la familia es lo más especial que hay, es con lo único que contás, pero también tengo que enseñarles que por los sentimientos, por las emociones, no sabemos abordar el problema de la drogadicción. Por ahí alcancé algo que Felipe decía, nosotros conocemos a nuestros hijos, conocemos sus resabios, conocemos sus mañas, conocemos su temperamento, conocemos su personalidad, pero ustedes no conocen la enfermedad, la familia no conoce la enfermedad y de hecho la familia también hace parte de esa enfermedad. Muchas veces, históricamente, los padres dicen, llévense a mi hijo, vengan por mi hijo, llévenlo a la fundación. Y con pena y dolor lo tengo que decir, la sanidad no solamente es para el chico que está en la fundación. Hay momentos que hay que entender que la familia también tiene que sanar. Y lo voy a decir de esta manera con mucho respeto. El tratamiento es para todos. Unos porque consumen, unos porque han vivido todo lo que han vivido y les ha pasado todo lo que les ha pasado. Pero también tengo que ser consciente que la familia también necesita terapia. ¿Por qué? Le voy a decir muy sencillo, de pronto no para lo mismo. Los padres, los familiares no consumen, pero los padres y los familiares tienen desconocimiento de la enfermedad llamada drogadicción. Por ende, se deben involucrar y por ende, cuando yo no sé cómo abordar el problema de mis hijos, yo no sé cómo abordar el problema de la drogadicción, pues yo puedo ir en contravía aún por desconocimiento. Todos queriendo hacer más, con buenas intenciones, muchas veces hemos hecho
menos, por desconocimiento. Entonces, por eso es importante articular y por eso yo valido este espacio que nos ofrece la Escuela de Sabios, donde en un solo espacio están las fundaciones que participan, que pues están aquí, que han integrado este espacio al diario vivir de la fundación. En este mismo espacio también integramos a las familias y en este mismo espacio integramos a los residentes. ¿Por qué? Porque así como pasa en una casa, el lenguaje de los padres es uno y el lenguaje de los hijos es otro. Para mí la disfuncionalidad no es la ausencia de un padre o una madre. Para mí la disfuncionalidad es que pueden estar todos en la misma casa y hablan un lenguaje diferente. O digámoslo en otras palabras, cada quien rema por su lado. Cada quien aborda la problemática de la enfermedad con lineamientos, con formas de pensar diferentes. Entonces aquí necesitamos que venga ese acompañamiento, que venga donde podamos integrarnos mejor y que todos apuntemos al mismo propósito, al mismo objetivo, y aunque todos queremos cambiar y mejorar, pero venga, todos debemos hacerlo de la misma manera. Si un papá pega para la derecha y su hijo pega para la izquierda, el proceso en algún momento no va a poder sostenerse, no va a poder sostenerse. Y lo que yo le decía, es importante comprender, es importante dimensionar que todos somos parte del problema. Por ende, todos debemos ser parte de la solución. Y por muchos años los papás creen que en ellos no hay problema, que el problema es su hijo que consume. Y déjeme decirle que usted también necesita ayuda. No porque usted consuma, sino porque de pronto no sabe cómo abordar la problemática de su hijo, porque de pronto no tiene las herramientas necesarias para saber cómo dominar los comportamientos, las conductas, las emociones, los hábitos que tiene su hijo. Entonces, algunos papás, este espacio yo aprovecho para decirlo, no para recriminar, no para juzgar. Si nosotros que estamos metidos mañana, tarde y noche en esto, todo el tiempo estamos como aprendiendo más, como actualizándonos más, como mejorando más, todo el día funcionamos en pos de cómo resolvemos, cómo solucionamos, cómo manejamos los diferentes comportamientos que se están presentando derivados de la drogadicción, ¿Cómo mejoramos eso? ¿Cómo podemos solucionar ese tipo de problemas? Entonces, ¿cuánto más los padres? Ahora, la fundación hace un trabajo muy importante con los chicos, sea cual sea la fundación, sea cual sea la metodología, en su proceso de rehabilitación se hace un trabajo muy interesante. Pero si la familia no habla el mismo lenguaje, si la familia no entiende los mismos límites que se ponen en la fundación, la misma disciplina, la misma orientación, la educación, el aprendizaje que se dio en la fundación, si la familia no comprende eso, cuando el chico regrese a la casa, a la familia, al hogar, si no hay cambio en su casa, aparentemente se trabaja en la fundación por un cambio en la persona. Pero si cuando el chico regresa a su núcleo familiar no hay un cambio en su núcleo familiar, pregúnteme qué puede pasar. Si alguien me ayuda con la respuesta, ¿qué puede pasar? La recaída. Y está demostrado que se hace un trabajo muy grande en la fundación, sea cual sea, pero lamentablemente, y no lo vayan a tomar a mal, la familia daña ese trabajo por desconocimiento. Ojo, porque no le da continuidad a lo que la fundación hizo. No le da continuidad. Nosotros estamos en un proceso de vida. El proceso de rehabilitación es un proceso de vida. En la fundación hay unos horarios de levantada, hay unos límites, hay unas normas, se pide permiso y de hecho en la fundación, yo en mi casa no pedía permiso. Yo en mi casa mi familia me decía para dónde va y mis papás me quedaban, era como decimos, hasta me quedaban debiendo plata.
¿Para dónde va? Un niñito, ¿para dónde va? No me podían preguntar, y si había otro familiar ahí, no le digan a ese muchacho, que es muchacho, mejor dicho, eso nos dice hasta misa, es grosero, se va, y eso hay que dejarlo que él haga lo que quiera. En la fundación aprendí a pedir permiso. Si yo hoy tengo una hija de 19 años que está en la universidad estudiando cuarto semestre de psicología, trabaja, tengo un hijo que está terminando 11, que está terminando grado 11, que estudia inglés en el Colombo, tengo mujer, tengo esposa, puedo decir que tengo privilegios, soy concejal del municipio de Dagua, soy director de una fundación, pero 42 años después yo pido permiso. 42 años como residente, yo llego a la casa de mi papá y le digo esto, porque allá hay unos límites. ¿Dónde aprendí eso? En la fundación, en la fundación. Entonces, si la familia no le da continuidad, cuando yo salgo de la fundación, le digo a mi papá, voy a salir, voy a ir al cine, ¿a qué horas puedo llegar? Él me entrega nuevamente las llaves de la casa y yo le digo, papá, ¿a qué horas puedo llegar? Y mi papá me mira y me dice, este man como que está loco, como que lo dejaron loco en la fundación. ¿A qué horas puedo llegar? Perdóneme así, un hombre ya adulto, un hombre que ya aparentemente sabemos lo bueno y lo malo, yo ya estructurado en muchas cosas y pidiendo permiso. ¿Cómo así? Sí, porque es que como yo era ingobernable y ahora me volví gobernable, también lo ven mal. Y mi papá como que, sí, es que a mí me enseñaron allá a pedir permiso. Pero usted tan grande, hermano, usted ya sabe, váyase con su familia, pues estoy hablando años atrás. No entendían el lenguaje, no comprendían la dinámica de la rehabilitación, no entendían la estructura que me dejó la fundación a mí, los conceptos que me dejaron a mí de rehabilitación, y la familia no me podía acompañar en ese nuevo camino. Es más, aquí está Felipe y lo voy a colocar de ejemplo. Lo voy a colocar de ejemplo. Felipe lleva ¿cuántos años de proceso, mijo? 5, apóstol. 5 años de proceso. Orienta, guía, está estudiando trabajo social, está en la dinámica de la recuperación, dirige una sede de la fundación y va bien. Pero unos años atrás, y lo voy a colocar de ejemplo, usted fue en diciembre a su casa. ¿Qué pasó, mijo? Me recibieron diciéndome que fuera a comprar una botella de ron. ¿Qué hizo el tío? Que fuera a comprar una botella de ron. Y usted fue y compró la de ron. ¿Y qué pasó? Ya le traje la de vuelta. Bendito Dios por ese final feliz. Pero del lado de nosotros y del lado de los residentes, voy a hablar por el lado de los residentes, la gran mayoría de veces no pasaba así. A mí tampoco me pasaba así. Yo me ponía a celebrar los cumpleaños en familia y empezábamos ahí la fiesta, la recocha, bien, pasando bueno, integración familiar, pero en mi caso, yo no volvía, como dice Felipe, yo no volvía y entregaba la de vuelta. A mí me volvían a ver unos días después bien llevado, bien llevado. Entonces, cada familia tiene un contexto, sí, cada familia tiene una dinámica, no hay un modelo exacto dentro de la dinámica familiar. Pero venga, yo le digo algo, a veces por desconocimiento, yo en este momento, entonces eso me dio pie a mí, Felipe, por eso lleva 5 años, porque hemos tratado de mejorar en algunos conceptos. Ahí mismo yo empiezo a trabajar con la familia de Felipe, con la mamá, y empezamos a trabajar y a decir, no, ay, sí, don Matías, es que pasa. Entonces yo los empiezo a orientar. No lo deben hacer de esa manera. Claro, en algún momento te van a ofrecer, en algún momento es bueno que usted va a llegar a sitios y le van a ofrecer droga y alcohol en cualquier escenario social. Y usted tiene que estar preparado para enfrentar eso. Pero usted no cree ese ambiente, que ese ambiente sea la vida que se lo pone, un entorno que se lo pone, y usted debe estar preparado para enfrentarlo. Pero yo no debo decirle, vaya, pruébese, vaya, cómprelo y exponerlo, y si está preparado o no está preparado. Por muchos años
no estábamos preparados, años, no meses, no estábamos preparados. Y es mejor en algún momento evitar. Evitar no es cobardía, pero si hay momentos que usted tiene que evitar mientras su proceso se fortalece, sería mejor hacerlo. Entonces ahí se le da una recomendación a la mamá de Felipe, a la familia, tengan en cuenta esto y esto. Bueno, si están departiendo en familia, se le dio permiso para que de la fundación, pues él fuera y compartiera con familia porque es necesaria la familia, pero ¿cómo está el otro contexto? ¿Entienden? Y cambiar a la familia y decirle que no celebren un diciembre, pues también es otra parte muy compleja. Pero estamos hablando de un entorno social dentro de la dinámica familiar. Ahora hablemos de un entorno terapéutico. En algunos momentos he hecho retiros porque yo les he dicho, los principales terapeutas del residente tienen que ser los padres, tiene que ser la familia. Mientras la familia llega a ese nivel y lo comprende y busca herramientas y busca cómo aprender. Por eso este espacio llamado Escuela de Sabios es de aprendizaje, para que aprendamos un poquito de la problemática, de la enfermedad y para que obtengamos herramientas para cómo saber el problema. En algún momento, aquí lo hemos contado en este escenario, colocamos de ejemplo a una persona que terminó el proceso de rehabilitación. Estaba haciéndole el almuerzo a la mamá, Carlos Dorado, no sé si está aquí presente, me hacía reír mucho, eso fue unos meses atrás. Y la mamá, él sirvió el almuerzo, le hizo el almuerzo a la mamá, él vive allá en la Guadalupe por el 1 de mayo y contaba la historia. Y él llegó y le dijo, almuerzo, todo, y cuando está sirviendo y van a cenar, le dice, ay mamá, faltó azúcar, no había para el jugo. Entonces dice que la mamá sacó, ay no, vaya compre el azúcar, hijo. Entonces dice que la mamá llega y saca el billete y cuando sale el billete era un billete de 50,000 para mandarlo a comprar una libra de azúcar. Entonces la mamá, como vio que el billete era de 50,000, llegó y le dijo, no, hijo mío, tomémonos el jugo simple mejor, no vaya a comprar la libra de azúcar y tomémonos el jugo sin azúcar. Cuenta el personaje que se frustró y por eso le vino una recaída. Ahora, entendemos que todas las dinámicas son diferentes, todos los cuadros son diferentes, pero usted tiene que encontrar las herramientas y los recursos para saber, para saber fortalecer el proceso de recuperación de su hijo. Yo sé que los picos y los abrazos van, yo sé que la compañía va, pero lamentablemente cuando en la fundación a usted no le caen ni le ceden a ciertas complacencias o a ciertas manipulaciones que como residentes se pueden dar, pues el muchacho busca el lado más frágil. ¿Cuál es el lado más frágil? La familia. El lado más sentimental a veces, la familia. Y tomaríamos mucho como para entenderlo, pero la familia debe fortalecer y conocer ciertas situaciones. A veces llega el muchacho a la casa y la mamá empieza, ya venís con los ojos rojos, ya venís con esos ojos rojos. La mamá empieza a requisarle los bolsillos, la mamá lo huele así de la entrada a la puerta y a veces es con disimulo. ¿Cómo abordamos cuando los horarios de salida, con quién sale, cómo se relaciona? Entonces esto nos da pie a que todo el tiempo necesitamos aprender, pero esto no es de uno, esto no es de dos. ¿Y cómo va a ser? Y es tan difícil el acompañamiento familiar, ¿Por qué? Porque la familia a veces no se integra con los conceptos de la rehabilitación, como lo que yo le mencionaba. Aquí he tenido muchachos que la familia dice, esperen, pido permiso, es que yo tengo que pedir permiso para ir allá. Ay, sentémonos allá, vamos a sentarnos debajo de ese árbol. No, espere que tengo que pedir permiso. ¿Qué permiso y qué nada? Es que aquí cómo es que está hablándole su mamá y su papá, ¿usted qué le va a ir a pedir permiso allá a cierta persona? Entonces descanalizamos lo aprendido y de pronto toda esa estructura, yo le digo a los muchachos, toda la estructura que se vive en la fundación no es por mal, la estructura que se vive en la fundación es para que nosotros de alguna manera forcemos los neurotransitores de nuestro cerebro.
que funcionaron mal por la drogadicción. Cuando usted ingresaba sustancias, usted dejaba su sistema nervioso central, su mente, sus emociones fueron afectados. Y yo lo ilustro de esta manera. Usted vuelve y mete en orden su forma de pensar, vuelve y mete en orden su cerebro, vuelve y mete en orden todo su ser. Y esos lineamientos y esa estructura le está ayudando a usted al aprendizaje hasta desde lo cognitivo. Le está recordando memoria, le está recordando aprendizaje, le está recordando orientación, le está facilitando muchas cosas. Que usted, en últimas, usted dice, yo ya no soy solo. Pero ¿cómo yo logro conectar, así como la persona está conectando sus neurotransmisores en la fundación, por la desintoxicación, por la dinámica de la fundación? Ahora me toca conectar con otros miembros de la familia. Me toca conectar y hacer conexión dentro de la dinámica, dentro del mismo pensamiento, con otra forma de pensar de la mamá, con otra forma de pensar del papá, de los hermanos, de los sobrinos. Miren, yo a veces he ido a ciertas casas y la mamá está contenta, pero sale el tío y dice, es que usted lo único es que allá ese muchacho, ¿qué está pagando ese muchacho para que lo tengan allá encerrado en esa fundación? ¿Qué está pagando allá? Él debería estar acá. Entonces yo ahí veo una necesidad de fortalecer ese acompañamiento con la familia. Es que acompañar no es picos, abrazos, cómo te sientes, cómo estás. Hay personas que pueda que no la llamen y lo están acompañando porque necesita ese tipo de compañía. Desde que me rehabilité hace más de 20 años, la familia, por no saber ese acompañamiento, le llevaba un par de zapatillas al hijo. ¿Y qué pasaba con ese par de zapatillas? Nos volábamos con ellas. Es malo visitarlo, es malo ir, es malo llevarle, pero si la familia no sabe el momento y el tiempo en el que está el proceso de su hijo, por eso en la fundación le interpretan el momento, el tiempo en el que está ese proceso como tal, lo orientan a usted para que usted sepa que no es ni darle mucho ni darle poco, darle lo que necesita. Y hay muchachos que cuando le llevan, yo le digo a la familia, no llegue solo preguntándole, tiene los 2 pies, tiene las 2 manos, te han dado desayuno, almuerzo, comida. No llegue solo preguntando eso, llegue fortaleciendo ese el proceso desde lo terapéutico. ¿Estás cumpliendo? ¿Cómo vas con esto? ¿Cómo te estás manejando esto? ¿Cómo estás resolviendo esto? ¿Cómo vas con las habilidades de la vida? Resolución de conflictos, resiliencia, pensamiento creativo. ¿Cómo vas con eso? Y eso sí es acompañamiento, que la familia llegue a fortalecer el proceso. Llegues a fortalecer el proceso, y si hay desconocimiento frente a algo, pues pida la ilustración. Estos espacios ayudan a ilustrar, pero no es suficiente. Usted tiene que fortalecer también otros espacios donde usted pueda crecer para que sea un acompañamiento familiar, no una visita. Es más, la gran mayoría de personas esperan la visita para irse de la fundación, los que están en contra de la voluntad, los que fueron llevados en contra de la voluntad. Yo espero que venga mi familia para irme. ¿Por qué? Yo espero que venga mi familia, es para fortalecer el proceso, es para que en conjunto podamos alinear algunos conceptos y podamos comprender la terapia y la dinámica de la rehabilitación dentro de la fundación y fuera de la fundación, para que podamos comprender cómo debemos resolver y abordar el problema durante el proceso y después del proceso en la institución, porque no nos olvidemos, esto es un proceso de vida y la familia siempre va a estar, pero ¿bajo qué condiciones? He visto el familiar que llega a decirle, mijo, cuando salga yo le doy un plante, quédese en la fundación un tiempito más, y cuando usted salga yo le monto el negocio. Ahora, es malo el negocio, es malo que el familiar le dé el plante, pero de pronto el momento en el que está viviendo esa persona en la fundación, eso le hace daño. ¿Por qué? Porque la persona no va a estar trabajando las áreas, conscientemente no va a estar trabajando las áreas que debe trabajar. ¿Qué va a pasar? Esa persona ya está proyectada ya y está pensando en el plante, en el negocio, en lo que le prometieron, en lo que le dieron. Y esa persona en el día a día en la fundación no está trabajando
no está pendiente de la terapia, no está recibiendo las educativas, está ahí por estar, pero realmente en su vida no está pasando nada. ¿Qué pasó? Que el muchacho hizo un acuerdo con un familiar que hasta tal tiempo se iba. Y cuando uno se va allá y se adelanta, pues uno no va a trabajar todas las áreas que tiene que trabajar acá, no va a sanar, no va a fortalecer, no va a afianzar, no va a modificar. Entonces son muchos tejemanejes que hay que saberlos manejar, como cuando uno arma, cuando desarman esas bombas, que un paso mal dado por la fundación, por la familia o por el residente nos vuelve a distorsionar todo. Entonces ahí necesitamos afianzar y fortalecer ese punto. Miremoslo y revisémoslo, y que un poco desde el lado de la familia, ¿cómo está acompañando el proceso de su hijo? ¿Realmente lo está acompañando? Ahora, yo hice un proceso donde cada 8 días me visitaban, o sea que, y no me sirvió. Cada 8 días y todo lo que yo pedía me lo llevaban y no me sirvió. Pero hice un proceso sin visitas y ese sí me sirvió. Pregunta, ¿no me estaban acompañando? El hecho de que yo no los veía cada 8 días, ¿será que no me estaban acompañando? De pronto me estaban acompañando como yo lo necesitaba. Entonces a unos hay que buscar el equilibrio, a unos más, a otros menos, a cada quien hay que buscarle la chispa adecuada y el manejo adecuado y el manejo correcto. A unos no les podemos dar mucho, a otros no les podemos dar poco, y ahí es donde tenemos que concertar. Y ahí sí voy a ser muy claro y preciso. La familia y la fundación tienen que trabajar de la mano. Mire un error que comete la familia. La familia llega abordando al hijo y el hijo le mueve la patología al papá o a la mamá y siguen ahí en la misma situación de la enfermedad de la drogadicción. Lo ideal es que la familia pase directo buscando a los funcionarios de la fundación, líderes, terapeutas, profesionales, pastores, lo que tengan en la fundación. Usted primero pasa por el canal, por el conducto regular de la fundación y después pasa donde su hijo. Muchos no lo entienden. Ojo, esto no se va a cumplir allá afuera, esto yo no se lo voy a recomendar a la tía, a la abuelita. Esto se lo vamos a recomendar a las personas que viven la problemática de la enfermedad. Es la mejor manera de abordar el problema. ¿Por qué? Porque aquí se mueven muchas cosas que todo no se logran dimensionar de lleno y que la familia primero tiene que buscar la ayuda de la fundación para poder ayudar a su hijo de la mejor manera. ¿Es malo ayudar? ¿Es mala la familia? No. Pero como familiares tenemos que saber cómo ayudar. Si le damos mucho puede ser malo, pero también si le damos poco también puede ser malo. Entonces tenemos que encontrar el equilibrio, tenemos que encontrar el punto adecuado y el punto correcto y tenemos que desarrollar ese tacto. Hay familias que se enmarcan en el modelo de otros, los mismos residentes. Ay, es que a Julano esto, y a Julano sí viene, y a Julano tal cosa. El proceso es diferente para cada uno y a muchos se castigan por eso, pero él por qué sí, a mí por qué no. Y eso pasa en el día a día de la fundación. Mire que a él sí le permitieron tal cosa y a mí no. Todos los son diferentes y eso recalca en la familia. Y la familia tiene que llegar a fortalecer el proceso y no a decir, ay, mijo, ¿cómo así? Y aquí, mire, la educación vive un problema muy grande y yo le puedo sustentar a usted de muchas maneras. El hijo va y le dice a la mamá que el profesor se la tiene montada. ¿Y qué hace la mamá? Muchas veces se va a pelear con el profesor. Yo recuerdo, y siempre eso me tiene marcado a mí de por vida, que en el tiempo que a mí me tocó en la primaria, el kinder, el primero, el segundo, yo veía cómo el papá y la mamá trabajaban de la mano. Ahí donde el profesor me ponga una queja. Ahí donde el profesor me diga, a mí me tocó muy poquito, eso ya no se puede hacer porque eso ya ahorita da hasta cárcel. Pero a mí me tocó ver cómo el papá cogía al hijo para que el profesor le pegara el reglazo. Y después, así, entre los dos, en pleno kinder, papá y profesor, ahí. Y yo veía ese cuadro y yo decía, no, yo me voy a portar bien, yo no voy a hacer que mi mamá venga acá con el profesor o la profesora y me pase eso que le está pasando a mi compañero. O sea que de alguna manera me servía. Ahora, yo no le voy a decir que lo haga, estoy rescatando cómo trabajaban en equipo.
cómo funcionaban en equipo, cómo se integraban, y eso sí es un acompañamiento. ¿Por qué? Porque es que el paciente tiene que empezar a caminar y a desenvolverse. Tanto la fundación y tanto la familia, lo que hacemos a usted es acompañarlo en una decisión de cambio, acompañarlo en una transformación de vida. Y aquí se le da las herramientas. Qué bueno que el papá llegara el día de la visita a repasar si su hijo ha cumplido todas las notas que se ha venido dando, todas las educativas, todas las enseñanzas, si ha repasado eso, pero muchas veces ese contexto no se da en la visita de la familia, entonces no lo está acompañando. Acompáñelo en el proceso. Estás aprendiendo, estás colocando cuidado, mostrame las notas, mostrame cómo llevar los cuadernos, mostrame cómo le estás cumpliendo allá a los terapeutas, a los líderes, a los directores, mostrame si has desarrollado esto y esto y esto y esto. Para mí, eso sí es acompañamiento, porque usted se está involucrando en el crecimiento y en la transformación de su hijo o hija, o de su ser querido, o de su familiar. Entonces ahí tenemos que diferenciar, porque a veces no se da ese contexto, a veces no pasa esa realidad, y a veces la visita, yo le voy a decir, la visita se ha vuelto es un mar de lloro, de queja, de inconformidad. Entonces no se está dando el paso del acompañamiento. Qué bueno que podamos trascender y que podamos acompañar. Y qué bueno que nos quitemos ese sentimiento de culpa. El hecho que a usted no lo estén visitando, que no lo estén llamando, no quiere decir que usted esté solo. Lo están acompañando de otra manera. Lo están vigilando de otra manera. Y están permitiéndole que usted tome responsabilidad y control sobre su propia vida. Yo personalmente no albergo, ay, don Matías, dígale que lo queremos, dígale que esto lo hacemos por su bien, dígale que nosotros estamos ahí, que él no está solo. Es que eso no hay que decirlo, eso se sobreentiende que el hecho que usted esté en un proceso de rehabilitación es la muestra más grande de amor. Es una muestra de amor, no de odio. Y cuando usted lo están orientando y lo están guiando, para mí ese es el amor más grande de familia, que me estén dando una oportunidad de cambiar, de transformarme y de salirme del problema, y ellos me están acompañando, ojo, acompañando no como yo quiero, sino como yo lo necesito. Son dos cosas muy diferentes, que me están acompañando no como yo quiero, sino como yo lo necesito. Hay una diferencia muy grande allí, porque de pronto como yo quiero me hace daño. Yo mismo ni siquiera lo sé, porque la droga a mí me ha enredado los circuitos, pero sí como yo lo necesito, y por eso ahí tienen que integrarse personas que saben del tema. Las personas de la fundación son personas con experiencia y con conocimiento, que le van a decir a ese familiar, acompaña a su hijo de esta manera, hágalo así, y te empiezan como familiar a orientar. Y a veces, así como a los muchachos no les gusta la terapia, hay a muchos padres que terapia, por eso no entran a nuevos espacios de esto, no se involucran, así como en un colegio. Yo fui docente y a veces citar a un padre a una reunión de padres, eso es un tema tedioso. Y a veces en la fundación yo por eso casi no los convoco, porque citar a los padres, doña Marisol aquí está, cuando hemos hecho reuniones de familia de más de 100 personas, ¿cuántas se conectan? No sé si está doña Vanessa por allí, también doña Luzdari, de pronto las voy a mencionar. Cuando hacemos reuniones de familias, ¿cuántas personas de más de 100, cuántas se conectan? Como 15. O sea que necesitamos acompañar y hablamos por uno, pero en un núcleo familiar son 2, son 3, son 4, son 5, y hay familias extensas, hay familias grandes que son muchos. Y a veces a uno es duro, porque a uno lo llama el papá con un concepto, lo llama la mamá, lo llama la tía, lo llama la madrina, lo llama la prima, y yo veo que todos hablan un lenguaje diferente. Y entonces yo digo, si este proceso que se está llevando en la fundación, cuando esté allá, todos no hablan el mismo lenguaje, pues va a ser un tema muy complejo poder sostener ese proceso de rehabilitación, porque uno lo van a llevar para la derecha, otros lo van a llevar para la izquierda, otros le van a decir párese, otros le van a decir avance, y otros le van a decir retroceda, y al último el muchacho dice, ¿y para dónde es? ¿Cuál es la ruta? Entonces, ese es el tema, como tratando de ilustrar lo que es realmente el acompañamiento familiar. Y eso es muy importante, eso nos va a dar unidad familiar, eso nos va a dar dinámica familiar, eso nos va a dar equilibrio familiar, eso nos va a dar estabilidad
en todos los sentidos, porque si mi familia está presta para ayudarme, me va a ayudar a estabilizar, me va a ayudar a estabilizar, y yo me voy a sacar el no me quieren, el todos me odian, nadie me mima, nadie me mira, mejor me como un gusano, dice la canción. No, usted tiene que sacar esos sentimientos de usted. Lo que se está haciendo es lo que usted necesita y lo que requiere, pero queda el mensaje. Debemos integrarnos un poco más en ese acompañamiento familiar y por eso existen muchos grupos de apoyo, donde no solamente integran al personaje, al residente, sino que integran a la familia y ahí usted debe seguir creciendo. No se conforme con que mi hijo ya está en la fundación. Señora, señor, aprenda, lea, documéntese, busque, si es en la fundación y si no es allí por fuera, pero esa es la oportunidad de usted obtener herramientas para que usted le pueda dar el acompañamiento que requiere su hijo. Entonces ahí es donde debemos crecer. Y pues no sé si alguien quiere opinar, yo los voy a dejar ahí en Vencedores, que los veo aquí de primera mano. Si alguien quiera, en base al tema, pues darnos allí su aporte y que nos enriquezcan, porque aquí nos estamos enriqueciendo y nos estamos concientizando. Lo que hablamos es para aprendizaje y es para mejorar y para fortalecer el proceso. Está la inquietud de poder uno afirmar y afianzar todo lo que tiene que ver con el acompañamiento familiar. Yo me cuestiono porque a veces no se da. A veces el tema de familias, para nosotros los directores, a veces, ¡ay, esa familia enferma, esa señora coadicta, ese señor coadicto! Qué bueno que nos salgamos de esos prejuicios y qué bueno que encontremos la dinámica donde esto fluya y donde de gusto sea integrarnos, pasar bueno, compartir, disfrutar, así sea una mesa, así sea una chocolatina, así sea la forma como cada familiar demuestra amor, trayéndole una cosa, trayéndole la otra, pero que podamos trascender, que no se quede solamente ahí en lo mismo, lo que yo he visto. Vuelvo y le digo históricamente, no me trajiste la leche, no me trajiste la crema, no me trajiste lo que te pedí, mira, y a veces ese muchacho se escapa de pegarle a la mamá en plena visita. Eso no es acompañamiento familiar. Entonces, la fundación juega a preparar al residente, pero también en preparar a la familia para que cuando venga esa unidad, pues sea de bendición, porque también nos hemos pasado chascos. Ya le doy la palabra allí a Sebastián. No, muy bien, no, chévere, contento. Y uno mandaba la foto y uno mandaba unos informes psicoterapéuticos de la evolución, de la transformación. Y a los 8 días se caía el proceso. Y a los 8 días tenía que darle uno la noticia a la mamá. No, el muchacho no quiere nada, se fue, se voló, se fugó, que venga por él. Y pues no avanzábamos en el proceso. Entonces, lo ideal es no generar tristezas a la familia, sino, hombre, que podamos seguir trabajando en esas alegrías, que podamos seguir trabajando en fortalecernos mucho más en el proceso. Entonces, familia, ese es mi aporte, gracias, y ahí los dejo con Sebastián o en Vencedores. Bueno, muy buenos días, familia Escuela de Sabios. Muchas gracias, Apóstol, por el aporte. La realidad, terapia de realidad para cada uno de nosotros, para las familias. Bendecido este espacio porque muchas veces son desconocedoras las familias de lo que en verdad nos hace daño, de verdad lo que nos afecta. Porque ellas, en su inmenso amor, por querer vernos contentos, pasándola con ellos, compartiendo a sí mismo con ellos, hacen cosas que nos afectan, que nos perjudican. Por ejemplo, el licor, cuando salimos de reinserción o de permiso, están celebrando X celebración, un cumpleaños, por ejemplo, y la tía, el abuelito o la abuela le dice, yo papi, lo veo bonito, lo veo gordo, venga, tome unos tragos aquí con nosotros, pero tranquilo, no se van a emborrachar, no es para que emborrache, es para que disfrute acá con nosotros. Y no va a pasar nada más porque va a estar acá con nosotros. Tranquilo, mijo. Tranquilo, que nosotros lo amamos y lo queremos. Sí, pero
¿Será que lo están haciendo porque quieran vernos mal? No, no creo, claro que no, no que son desconocedores de lo que verdaderamente nos afecta. Porque son muy dependientes de nosotros, dependientes del adicto, ¿sí? El adicto ya no está dando problemas y como que hace falta que esté otra vez dando problemas. Era una pregunta sabia, ¿no? Lo que decía el apóstol, yo también hice un proceso con visitas, con tetero, con búnker, cada 8 días, la visita no faltaba. En diciembre estuvieron ahí conmigo 24 y 31, mis 17 años, mi primer proceso en la Fundación X por ahí, muy famosa. Bueno, y eso no me funcionó de nada. Salí a como tal, a experimentar con otras sustancias. Y hoy en día ya ese trabajo de codependencia de mi familia ya se ha trabajado. Familias, hay grupos para que ustedes no se sientan culpables por nuestra enfermedad. Aranón, si no tengo entendido, llama así, ¿no? Aranón. Grupos de Aranón para cortar esa dependencia emocional de la familia al adicto. Mi mamá también estuvo en esos grupos, les ayuda, y pues también la escuela de sabios nos está ayudando en estos momentos. Cada aporte es innovar para nosotros. Y hoy en día mi mamá está más tranquila, ya me soltó, ¿sí? Ya me soltó. Anteriormente estaría dándole quejas cada vez que me llama. Necesito tal cosa, ¿por qué no me venía a visitar? ¿Por qué no estás pendiente de mí? ¿Sí? Poniéndole quejas y manipulándole. Hoy en día soy menos manipulador que antes. Ya no exijo solamente, como dice el apóstol, lo que necesito, más no lo que quiero, ¿no? Anteriormente, no, tráigame, usted sabe cuál es la carne que me gusta, haga el pollo que usted hace agridulce, tráigame harto pan, mejor dicho, la changoneaba bastante. Hoy en día, mi mamá me ha soltado, mi mamá ya como tal, da mi ejemplo, me hace falta un diente, y es prioridad, ¿sí o no? Es prioridad, lo necesito, pero mi mamá me dijo, no, mijo, cuando salga y ya esté generando ingresos, se pone su diente. Anteriormente diría, no, pero es que mi mamá me quiere ver mueco. Y eso me manda a soplar. No, para nada. Para nada, ya como tal asumo mi realidad es esa, que afecté a mi familia bastante por su dependencia emocional hacia mí y que yo la manipulaba fácilmente. A mi conveniencia siempre. Siempre era mi conveniencia. Siempre era lo que Santiago quería, siempre, siempre. Hoy en día mi mamá se encuentra en Estados Unidos, hace un mes está por allá, viajó con mis hermanos, viajó con mi padrastro, gloria a Dios, tuvieron la oportunidad de volver y están pensando primero en llevarse a los perros que llevarse a Santiago, porque Santiago está en un proceso de restauración, Santiago debe hacerlo por él, no por un viaje ni nada. Entonces, esa dependencia cada vez pues debe irse acortando, ¿no? Obviamente una visita a veces nos hace daño porque pues, como les digo, muchachos y familia, mucho privilegio, mucho tetero, entonces verdaderamente no nos ganamos, yo no me ganaba las cosas de verdad, no me ganaba las cosas de corazón, sino que era todo lo que el niño pidiera, ¿no? Y mami y abuelita accedían a eso. Así como anteriormente en el consumo, le pedía plata, para X cosas, nada de chipapo, pero no mentiras. No, que para ir con la novia,
Tengo por ahí una noviecita y pues la manipulaba para eso. O estoy debiendo plata, estoy endeudado con el Jíbaro, abuela, me van a matar. Bueno, hoy sé que mi familia es un patrón protector para mí, que ya los debo de soltar, ya me voy a ser responsable de mi vida, porque toda la vida, mis 25 años, he sido un irresponsable, irreverente conmigo y con cada uno de los seres amados que me aman. Y no soy quien para ahora pedir que crean en mí. Sí, llevo 15 años llevo 15 meses sin consumir. Y no es nada, es solamente un paso. Apenas estoy gateando por mi recuperación, por mi vida, por lo que verdaderamente quiero. Entonces, quiero muchas cosas, pero sé que ya va a hacerlo por méritos míos. Entonces, familias, no nos coman cuento tan fácilmente, porque tenemos buen verbo para enredarlo ustedes, pero ustedes ya nos conocen. Ustedes ya nos conocen, ya saben cuando estamos mintiendo, o sea, ¿cómo vamos a pretender enredar a una madre que nos tuvo en el vientre, que nos conoce? No lo hagamos por fronte, muchachos, hagámoslo de corazón. Ánimo y para adelante. Gracias. Hay un aporte en proyectando. Buenos días, mi nombre es Naomi García de la CEL Vergel. Bueno, mi aporte es que el acompañamiento en el proceso representa mucho, pero debemos poner ciertos límites porque eso también nos puede afectar en muchas áreas de nuestro interior. La fundación nos ayuda para poder afirmarnos emocionalmente para que en cualquier discusión que tengamos en nuestros hogares no nos desborone, porque esto es una mentira que todo va a ser color de rosa. Como siempre lo hemos dicho, la droga no fue el problema que nos afectó en nuestra vida, sino el detonante de las heridas causadas en nuestros hogares, y por eso la fundación nos ayuda a sanar y a no dejar reservas que teníamos en nuestro ser, que nos conlleva a volver a recaer no solamente en consumo, sino también en actitudes y comportamientos. La terapia es para todos los integrantes de la familia, porque de nada sirve que solamente la tome el paciente que está en la fundación, si muchas veces nuestros familiares tienen heridas que no van a ayudar a poder avanzar en nuestro tratamiento. Ese era mi aporte. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Angie. El acompañamiento familiar es muy importante porque eso se basa pues que nuestros padres estén conectados con las enseñanzas que estamos recibiendo acá en la fundación. Es muy importante para los padres saber en nosotros en qué estamos, tanto como es muy importante en la calle, en qué estamos, cómo estamos siendo guiados para tanto acá. Porque es verdad lo que decía el caballero de la otra fundación, que nosotros nos volvemos obsesivos pidiéndoles de todo y no nos conformamos con lo que tenemos, sabiendo que estamos haciendo un proceso por nuestra propia, o sea, por lo que necesitamos nosotros, para nosotros. Pensamos que estamos acá de recochita y no hacemos un buen proceso. Pero el acompañamiento que realmente nos deben hacer nuestros padres es desde la fundación, las enseñanzas que estamos recibiendo por los devocionales, los líderes, acercarse a todas las personas que hacen posible que acá nos den una charla o una actitud nueva, nos den las bases fundamentales para poder sobrellevar un proceso. Eso es lo que hace que la familia esté más conectada y sepa cuándo va a haber una recaída o andamos por malos pasos, para que ellos mismos sepan cómo hacer las cosas. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Alexander Arango, de aquí del Vergel. El acompañamiento familiar es muy importante
ya que es nuestro núcleo familiar más importante porque nos van a tildar o a señalar, ya que nos aman, debemos estar conscientes de ello, ser personas muy coherentes y disciplinadas en el tema de la rehabilitación. La familia puso su parte de ingresarnos y nosotros como drogadictos hacer las cosas bien afuera, porque allá afuera nos vamos a dar cuenta si en verdad hicimos nuestro proceso bien hecho y ser conscientes de cada tentación allá afuera, ya que son como son lugares, personas, de aprender que la familia es primero y por ella estamos acá, por ellas vivimos, pero sobre todo nos conocen y cabe resaltar que por ellos uno mismo debemos mostrar el verdadero cambio. Es el amor más verdadero y sincero. Gracias. Amén. Gracias, Miguel Felipe. Bueno, muchas gracias por los aportes. Sí, la familia cumple con un lugar dentro del proceso que debe también representar lo que está ayudando a esa persona dentro de una fundación. O sea que si digamos una persona está hospitalizada y le están dando un medicamento y le dijeron, bueno, salga para su casa, pero tomes este medicamento. Y llega a la casa y se le da otro medicamento del que le mandaron allá. Ahí no hay acompañamiento. Ahí no se está haciendo las cosas que tienen que hacer. Si le dicen, tiene que cumplir con estos cuidados, con estos tiempos para hacer estas cosas, pero si sale y no se hace así como están diciendo, ahí no hay acompañamiento. Y prácticamente para la familia, pues después de que vea a su familiar repuesto, piensa que ya no necesitan de fundación, ya no quieren saber a veces de la ayuda que sí existía al principio. Entonces, por el hecho de que por fuera haya una recuperación, también tiene que haber una recuperación interna. Y la recuperación interna, si fuera algo físico, para ver lo interno, uno no lo ve, digamos, eso no es algo que se presenta visiblemente, sino que requiere de estudios, requiere de personas que ya sepan, que identifiquen, que interpreten, como dijo el apóstol. Hay personas que ya saben qué conducta tiene que ver con qué tipo de pensamiento, qué se está moviendo en la persona, porque dicen que está recaído en conductas. No le dicen, no, es que está aburrido. Pero en la fundación, ¿por qué era que dicen que está recaído en conducta? Porque hay conductas que no son por fuera nomás, sino que también representan algo interno que está llevando a retroceder en el proceso. Y pues uno a veces se conforma con ver las cosas bonitas, por ver cosas en un buen empaque, en una buena envoltura, y no se fija qué necesidad tiene la persona de seguir viviendo eso que está viviendo ahí en la fundación, o de que lo siga viviendo, pero esta vez ya del lado de la familia, cuando es el tiempo prudente, cuando se ha recibido asesoría sobre eso. Pero entonces, como estaba hablando en la visita, lo que menos se busca es una asesoría. Lo único que busca es que yo vine a compartir con mi familiar y por qué tanta demora para la visita y hasta qué hora y por qué tan poquito, por qué la visita tan lejana. Entonces, no se conecta con la fundación porque pues a veces la familia, a veces el familiar puede estar bien y la familia sí riega malestar, como se dice. A veces el familiar puede estar haciendo sus cosas, luchando, y la familia a veces es la que dice, no, pero ¿por qué tanto
tanta norma, tanto protocolo para algo, y por qué eso así, y por qué. Entonces la familia también ayuda en ese acompañamiento, también aceptando, así como se le pide la aceptación al familiar, se le debe pedir a la familia porque también está involucrada con ese proceso. El apóstol levantó la mano. Felipe, yo iba a añadir algo allí. Mire, a veces en el campo de la rehabilitación y en un campo tan espinoso como es el tema de la droga, una adicción no es fácil. Y a veces nosotros tenemos ideas que es algo muy básico. Todavía los papás creen que su hijo no, y los chicos argumentan, no, yo solo fumo marihuana, no, yo solo lo hacía de vez en cuando, no, yo solamente tengo 17 años. Mire, la droga es un tema que hay que entenderlo desde muchas dimensiones. Y, oh sorpresa, entre más joven está usted, más daño le hace la droga. O sea, más daño le hace la droga porque su cerebro no se ha desarrollado y no se ha madurado bajo el contexto. Pero el chico le dice a la mamá, es que Matías, y le dicen a uno, es que él no ha cogido el costal, él no ha cogido el costal, él no ha cogido el costal, él está empezando. Y suele pasar que a veces hay más daño en esa persona, a veces es más complejo el proceso en esa persona que a veces en una persona que uno mide porque está mueco, por los tatuajes, por el aspecto. Y uno me dimensiona el nivel de enfermedad y de patología, el nivel de enfermedad y de patología uno a veces lo dimensiona, es por algunos contextos que no son, que no son. Y ahora, en esa dinámica de familia, en esa dinámica, ojo, yo digo, de todos, como decía Felipe ahora, en esa dinámica donde tenemos que transversalizar y tenemos que conectar todos y entenderlos todos de alguna manera, pues es muy difícil, porque tú no le puedes cambiar la manera de pensar y cambiarle la personalidad si luchamos a veces con el muchacho acá. ¿Cuánto será cuando nos vamos al bloque familiar que son 3, 4, 5 personas más, 10 personas más? ¿Cómo será ya de complejo? Lo ideal es que venga ese acompañamiento. Y yo le decía, como la droga es tan difícil, como la droga es tan compleja, a veces la voluntad del paciente flaquea. Yo no sé, creo que a muchos y que los que han sido repitentes les ha flaqueado la voluntad y por su voluntad fuera no estuvieran en proceso. Aquí lo decimos, si por el paciente fuese, aquí no hubiera nadie. La gran mayoría no estarían aquí. Si fuese así, porque la voluntad en algunos momentos se bloquea, entra en crisis, quiere todo menos cambio. Entonces yo hoy celebro, eso sí yo lo valido, y hoy lo tengo que decir, y tengo que ser conscientes que hay procesos de rehabilitación que se sostienen, no es por el chico, no es por el paciente, se sostienen es por la familia, porque están acompañándolo en esa decisión. Muchos no hubieran ingresado a la fundación por decisión propia, entonces tuvo que ser condicionada esa decisión por la familia. A mí mi familia de alguna manera me acorraló. Lo Vallejo, que también lo conozco hace un tiempito, lo que decía de alguna manera la familia nos da mensajes y sin pelear con nosotros nos acorrala. Yo hace 2 días tuve que decirle a un familiar, venga, y me gustó lo que dijo Vallejo ahora, es que los dientes se van a arreglar, pero en su momento. Todos en la fundación se vuelven buenos hijos, buenos hermanos, les duele todo, se enferman para todo, ahí sí. Y yo no le digo a la familia que no haya cosas que no se vayan a hacer, pero todo tiene su momento, todo tiene una dinámica. Hay que afianzar otras áreas. Yo no puedo afianzar y yo me estoy enfocando en áreas que yo no puedo ponerlas de últimas, yo tengo que ponerlas de primeras. Y las que van de últimas
quieren poner cócteles. Bendito Dios, bendigo a Dios, bendigo a esas personas y a esos familiares que ayudan a sostener el proceso. Porque si fuese por sus hijos o por sus cercanos, la voluntad de ellos ya estuviera en otro momento, en otro lugar, ya hubiera flaqueado, ya hubiera abortado el proceso. Pero también bendigo a esos papás que se han parado duro en el proceso y a no darle opción a la psicología dice negocia, entra a negociar con tu hijo y empiezan a negociar y ahí mismo sabe que el muchacho se programa, el muchacho está en la fundación nomás comiendo y durmiendo, pero se queda nomás con lo que ya le dijo su mamá, que en diciembre se lo llevaba de la fundación, que nomás iba a estar en la fundación hasta diciembre. Y ese muchacho se afectó él, ojo, se afectó él y afectó también su grupo cercano en la fundación. Con esa información afecta o enferma a los amigos, a los compañeros, ojo, dentro de la fundación. Entonces en la fundación se ve mucho, así como hay una dinámica familiar, hay una dinámica de grupo, porque es un colectivo, hay una cosa que usted la conoce y la llama efecto dominó. En la fundación se va uno, se programa uno, se proyecta uno y todos los demás se quieren proyectar, todos los demás se quieren programar, todos los demás empiezan a trabajar en esa dinámica. Uy, ojo, son amenazas frente al proceso, familia. Nosotros le decimos a las personas que personalmente yo le creo al proceso. Yo creo que un proceso estructura, un proceso afianza, un proceso fortalece y deja una enseñanza para un estilo de vida. Entonces, validar, Felipe, y las personas que han participado y que han dado sus aportes interesantes y nutritivos, pues hombre, que hay procesos que no se sostienen por usted. A veces el muchacho dice, yo estoy haciendo las cosas bien. Si por usted fuese, el proceso no se sostiene y de alguna manera nuestra familia, con su forma de actuar, pues nos ha llevado a que nuestra voluntad se fortalezca por la posición de ellos, por la posición de ellos, por la posición, ojo, ya lo he explicado en otros escenarios, en otros espacios, no de dureza, pero sí de firmeza. Sé que a veces no necesitamos dureza, pero sí necesitamos firmeza, sí necesitamos una decisión y una posición firme, donde hay amor, donde hay cariño, donde hay comprensión. A uno le dicen, ay, pero es que no lo quieren a uno, no lo tienen en cuenta a uno, si ve, y de ahí sale una cantidad de cuestionamientos, pero necesitamos firmeza porque si su hijo no puede sostener el proceso, pues sosténgalo usted, papá. Si su hijo no puede creer en el proceso, pues crea usted. Es otra manera de ayudar. Si su hijo no quiere cambiar, pues cambie usted. Es otra manera de seguir el proceso y de afianzar el proceso. Entonces, en ese orden de ideas, familia, pues quería añadir ahí, de pronto aquí ya se me puede ir la señal, entonces voy a dejar allí, muchas gracias, Dios los bendiga, o yo creo, Felipe, que podríamos ir cerrando. No se escucha. Bueno, pues parece que el apóstol le está complicándole un poquito la señal. Podemos dejar por el día de hoy el tema hasta este punto y seguirlo desarrollando el miércoles, si Dios quiere. Un tema que responsabiliza a la familia, pero que también responsabiliza al residente, responsabiliza a todos. Pues queda la Simplemente opción para que podamos participar.
Bueno, entonces, si Dios quiere, el miércoles seguimos con este tema que es tan importante y que nos permite identificar como familia la importancia que tiene el acompañamiento y el fortalecimiento del proceso. No el fortalecimiento solamente de la relación familiar, sino también el fortalecimiento de las necesidades que hay en la persona que está haciendo un proceso. Entonces, muchas gracias para todos los que se conectaron, los que aportaron. Bendiciones para todos y si Dios quiere, el miércoles seguimos con el tema.